solamente para ti, Señor. Padre, hoy ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, y que sea tu presencia en nuestras vidas. Utilízame como instrumento para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos venido hablando durante todo este mes acerca de ¿qué? Sobre nuestros hijos. Y yo creo que aquí todos somos hijos, ¿cierto? Porque cuando se nos habla acerca de los hijos, resulta que uno se imagina son niños, ¿no? Y jóvenes. Y pues para la gloria de Dios, Dios me permitió dirigir un ministerio de jóvenes. Y pues yo considero que tengo 2 ministerios de jóvenes. En mi casa tengo 6 y aquí con el grupo de jóvenes que son más o menos entre 25 y 30 jóvenes. Entonces, me da mucha alegría cuando la pastora me dijo que diera ese tema, aunque me llené de un poco de nervios. ¿Por qué? Porque no es fácil uno pararse aquí y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero el Señor me inquietaba sobre aquella palabra que yo compartía con los jóvenes el día sábado y hablaba acerca de un gran hombre de Dios que siempre hemos escuchado acerca del Padre de la fe, ¿cierto? Y yo les compartía a mis muchachos, a los jóvenes, acerca de esta palabra. Pero Dios también me hablaba esta madrugada y me decía, es que esta palabra no es solamente para jóvenes, es también para los padres. Así que yo quiero que vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a Efesios 6, Efesios 6:1. Está en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó mucho me gustó más que la Reina Valera. Ahora van a ver el porqué. Dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen ¿a quién? Al Señor. Pues esto es lo correcto. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído esa palabra, pero resulta que yo me detuve aquí, perdón, en el versículo 1. Me detuve en el versículo 1 porque dice: ustedes pertenecen al Señor. No podemos pasar esto por delante antes de continuar con lo otro. Yo quiero que usted tenga muy en claro esto, y es que nosotros pertenecemos al Señor. Ahora vamos a entender por qué. Vamos a ver el versículo 2. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Cuántos tienen padres aquí? Algunos no, ¿cierto? Pues en algunos casos, he tenido la oportunidad de hablar con algunos jóvenes y me dicen: no, pero es que yo cómo voy a honrar a ese señor si ese señor me abandonó. Ah, pero es que esa señora siempre me hizo la vida imposible. Y fue el caso mío. Cuando yo era joven, pues mi mamá se fue cuando yo estaba más pequeño que mi hijo, yo tenía 2 años. Mi mamá se fue, me dejó con mi papá. Mi papá crió a mis 2 hermanas, una tenía 5 y otra tenía 8, y yo que era el más pequeño. Y ella se fue, se separó de mi papá y se fue. Durante mucho tiempo cargué con ese odio y esa rabia contra mi mamá. ¿Por qué? Les contaba yo a los muchachos y les he contado a mis hijos, porque siempre llegaba al colegio y me resultaba difícil el día de las madres. Todos los compañeros llegaban con su mamá. O el día de entrega de boletines siempre aparecía otra persona, pero nunca era mi mamá. Y era muy triste. Entonces yo me fui criando con esa rabia y ese resentimiento hacia mi mamá, hasta que yo pude tener un encuentro con el Señor. Y ahí comprendí esto, que resulta que en ese mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, hay una promesa, ¿cierto? Vamos a ver qué dice. Continuemos. Dice: si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. ¿Cuántos quieren tener larga vida en la tierra? ¿Y cuántos quieren que les vaya bien? Yo creo que a todos, ¿cierto? Pero entonces yo decía, bueno, si yo quiero que me vaya bien, yo necesito ajustar cuentas con mi mamá. Eso lo comprendí cuando vine a los pies del Señor. Antes de conocer del Señor, para mí era imposible.
Yo decía, pero ¿cómo voy a perdonar a una señora que vino y me dejó? Pues resulta que cuando yo voy a un encuentro con el Señor, tengo un cara a cara con Jesús, el Señor me dice, tienes que perdonarla. Y no solamente perdonarla, tienes que amarla. Y no solamente amarla, tienes que predicarle. Y ahí se me hacía más difícil, ¿no? Ahí ya se me hacía más difícil. Yo decía, bueno, yo la perdono, pero tanto como amarla. Bueno, hasta que en ese mismo encuentro yo pude orar por mi mamá. Mi mamá estaba muy lejos, estaba en otro país, estaba en Italia, y yo estaba acá. Estaba en ese encuentro y yo le dije, bueno, Señor, yo la perdono, yo la voy a amar cuando ella vuelva, pero permíteme que cuando ella venga yo le predique y ella pueda estar aquí también en un encuentro contigo. ¿Y ustedes qué creen? Así fue. Porque cuando le clamamos a Dios con el corazón desde adentro y cuando Él sabe que nuestro corazón verdaderamente quiere perdonar a esa mamá o a ese papá, así fue. Mi mamá pudo venir a los pies del Señor, pudo ir a ese encuentro. Ella me dijo, hijo, fue fantástico, fue hermoso. Me pidió perdón, le pedí perdón porque de eso se trata, ¿no? Y de ahí para allá fue otra vida diferente. Hoy en día tenemos una relación súper, me apoya, la apoyo, somos, mejor dicho, pero muy apegados. De hecho, de todos los hijos que tiene 4, con el que más compartes conmigo. Entonces, y aparte de eso, pues el Señor la trajo desde allá, pasaron problemas allá, se tuvo que ir a Colombia, le tocó llegar a mi casa, porque me dijo, mijo, no tengo dónde. Yo le dije, mamá, yo voy a conseguir una casa más grande, véngase para acá. Se vino para acá, para la casa, estuvo conmigo, comencé a llevarla a la iglesia, para esos días hubo encuentro. Bueno, Dios fue acomodando todo. ¿Por qué? Porque cuando Dios conoce un corazón que quiere perdonar, Él acomoda todo. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Entonces dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene ¿de dónde? Del Señor. Es como nosotros como padres, aquí nos está hablando sobre los hijos, ahora nos está hablando sobre el padre, sobre nosotros como padres. Nosotros tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos. ¿Cómo? ¿Alguien nos enseñaba en estos días con qué? Con la varita, ¿cierto? Pero yo creo que aquí en la palabra está la corrección, la mejor corrección. La pastora predicaba hace poco, el domingo en el primer culto predicaba la pastora sobre los hijos de Eli, ¿cierto? Y sobre Samuel. ¿Notaron qué diferencia hay, no? ¿Cierto? Si nosotros no corregimos a nuestros hijos con la palabra, pues más adelante se nos van a desviar, ¿cierto? Entonces, nosotros como padres, ¿en qué tenemos que empezar a trabajar? En enseñarles la palabra, ¿cierto? Para que ellos nos puedan honrar. Yo hablaba con los muchachos y les decía, ahora no es que me van a decir, ay líder, lo que pasa es que yo me tomé unas cervecitas con mi papá porque como usted me dijo que yo tenía que honrar a mi papá y obedecer a mi papá, y como mi papá se toma los traguitos, yo les dije, no, un momentico. Por eso le leía en el principio, en el primer versículo, que decía que como nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres, pero primeramente a Dios. Si nuestros padres están haciendo lo correcto y están dejándose guiar por la palabra, nosotros debemos dejarnos guiar de nuestros padres. Pero si es un padre, yo les hablaba a ellos, si es un padre que te va a dar un mal testimonio, tú lo debes honrar, pero tú no puedes hacer lo que él hace si eso no le agrada a Dios. Así que esa palabra yo se la he enseñado a los jóvenes, pero ahora, como Dios nos está hablando a los padres también, nosotros como padres tenemos que comenzar a corregir a nuestros hijos y modelarle a nuestros hijos lo que Dios quiere para nosotros poder dejar en esa generación unos hijos de obediencia. Amén. Porque ahí dice que nosotros los hijos debemos de honrar a nuestros padres. La mayor honra a Dios, ¿cuál es? Adorarlo y obedecerlo. ¿Cierto? Usted no puede decir, yo adoro al Señor, pero no le obedezco, porque entonces no va acorde con lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, el Señor me hablaba acerca de un gran hombre, y es Abraham, y siempre hemos escuchado acerca de Abraham, que es el padre de la fe.
Y siempre hemos visto, hemos conocido todos la historia de lo que él hizo con su hijo Isaac. Vamos a ir a la palabra, allá a Génesis, capítulo 22, versículo del 12. Dice la palabra del Señor: toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio un lugar a la distancia. Paremos ahí. Estamos hablando de 3 días de viaje. Ojo, no era cerca. Cuando Dios le mostró a Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, le estaba hablando de 3 días de viaje. O sea que puede ser de aquí a Popayán, yo creo que más lejos. Caminando yo creo que puede ser más lejos de Popayán, ¿cierto? Entonces continúa diciendo, no había carro, dice la pastora así. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda ¿sobre qué? Sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos. Pregunto, la Biblia no me dice cuántos años tenía Isaac, ¿cierto? Dice que era un joven, un chico, pero pregunto, ¿la niña cuántos años tiene? 4. ¿Será que yo a la niña de 4 años le puedo poner un poco de leña para llevar y subir a la montaña? ¿Verdad que no? Me imagino que tendría entre 12, 13, 14 años, más o menos, ¿no? 16. 16 dice la historia, 16. Ahora vamos a continuar leyendo, mire lo que dice. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, padre. Y él le contestó, sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Ahí comienza lo bueno de la historia, ¿cierto? El niño comenzó a interpretar lo que estaba pasando. Ahora, note que hay algo súper importante, y es que el muchacho conocía lo que era hacer una ofrenda. O sea que había visto que su padre Abraham continuamente adoraba al Señor, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando ahí? Que Abraham le estaba modelando lo que es adorar a Dios. Ojo con esto, Abraham le estaba modelando a Isaac, a su hijo. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nuestros hijos entiendan lo que es ir y hacer sacrificio al Señor, ofrenda al Señor, adorar al Señor. ¿Y eso dónde lo hacemos? Aquí en la congregación. O salir a predicar, o salir a evangelizar, o salir a ganar almas. Que nuestros hijos entiendan lo que estamos haciendo nosotros como padres, que era lo que Abraham estaba haciendo. Isaac le dijo, listo, ¿dónde está la ofrenda? Comienza a hacerse la pregunta, entonces continúa diciendo así. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando. Abraham estaba en una situación súper difícil. Yo creo que cada uno de nosotros, si nosotros nos dicen, bueno, lleve a su hijo allá arriba a la montaña y resulta que usted tiene que hacer el sacrificio, lleva al muchacho, usted lleva todo preparado y usted va caminando, va subiendo, cuando va llegando ya al lugar y su hijo voltea y le diga, bueno papá, ¿y aquí qué? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Usted qué le va a responder a su hijo? Ahora, devolvámonos un poquito. ¿Qué pasaría si usted escucha esa voz? ¿Será que usted va a decir, Dios me habló, que mate a mi hijo? Estamos hablando del mismo Dios que da la vida, el Dios el cual vino y me dio una promesa que me iba a dar un hijo amado, ahora viene a decirme que vaya y que lo mate. ¿Cierto que nosotros entraríamos en duda? ¿Sí o no? Cuando vino y me dijo a la edad de 100 años que me iba a dar un hijo,
y es el hijo de la promesa, y de un momento a otro Abraham lleva a tu hijo Isaac, porque necesito que sea el sacrificio. Yo digo, para mí, como papá de 6 hijos que tengo, sería difícil por cualquiera de ellos. Bueno, 7 que tengo por ahí, me apareció otro hijo. No es que Dios, no es que me haya aparecido así de otra mujer, no, otro muchacho que llegó a la casa y pues bueno, Dios ha sido tan grande y tan hermoso con nosotros y dijimos, bueno, ya lleva casi 5 años con nosotros ahí, ya hace parte de la familia, otro más. Entonces, no sé Dios que Dios se enamoró de mí con los muchachos porque Dios dijo, tenés tantos, te voy a dar otro y te voy a dar otros. Y luego llego acá a la iglesia y la pastora me dice, mi hijo, usted va a ser el líder de jóvenes con su esposa. Y yo, bueno, amén, gloria a Dios. Dios es muy bueno, hermanos, Dios es muy bueno. Entonces, volviendo aquí a la escena, entonces Abraham está pasando por una situación bastante compleja, muy compleja, porque que le digan a uno, vaya, lleve a su hijo al sacrificio, y que el mismo hijo de uno lo confronte a uno a decirle, bueno, ¿y quién va a hacer la ofrenda? ¿Dónde está la ofrenda? Entonces Abraham dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Aquí me quiero detener. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que una persona de 100 años vaya a coger a un muchacho de 16 años a atarlo y colocarlo ahí para la ofrenda? No es fácil, ¿cierto? Ahora, me imagino yo que esa gente pues llegaba a los 100 años más conservada, ¿cierto? Pero de igual manera un muchacho de 16 años ya tiene cómo defenderse, ¿sí o no? Yo creo que yo llevo uno de mis muchachos a hacer algo así y de una sale corriendo y me dice, no, papá, usted está loco. ¿Cierto? Yo creo que uno de mis hijos me dice, ¿qué? ¿Y usted qué va a hacer conmigo, papá? De cuchillo, la leña, ¿cómo hay que me va a amarrar? No, sale y se va y me deja ahí solo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo que si un papá como Abraham se sujeta a Dios, honra a Dios, obedece a Dios, pues el hijo también le obedece al papá, ¿sí o no? Amén. Si nuestros hijos ven que nosotros obedecemos a Dios, estamos de la mano de Dios, ¿ellos qué van a hacer? No, pues es que mi papá hace eso. La pastora ha colocado un ejemplo en estos días sobre Tachita, sobre, ¿cómo es que se llama el niño? Juan José. Y me encanta porque él a veces estamos en el grupo de jóvenes así, y yo les pregunto a los jóvenes algún versículo y él, ¡prum!, de una lo dice, ¿cierto, amor? Y nos quedamos aterrados porque él tiene la Biblia aquí, mejor dicho, y él de una, entonces, y mire, apenas tiene 6 años. Entonces, comienza uno a ver los frutos de un padre que comienza a orar y comienza a leer la Biblia con ellos y ellos comienzan a ir aprendiendo. Hace poco, de los 6 hijos míos, el mayor tiene 22, va a cumplir. Ya está grande. Desde pequeñito le comencé a enseñar la palabra de Dios. Como dice la palabra, que desde pequeños debemos instruirlos, ¿cierto? Y aun cuando sean grandes, ¿qué? No se apartarán de ella. Pues resulta que uno como padre, uno quiere verlos aquí sirviendo, ¿cierto? En algún ministerio, sirviendo en la obra del Señor. A mí me comenzó a preocupar cuando él entró a los 16, 17 años y comenzó a enfriarse y a dejar de venir a la iglesia. Luego nosotros veníamos de otro lugar, llegamos acá y dijo, no, papá, yo más adelantico voy, vino 1 o 2 ocasiones y no volvió. Me preocupaba, pero resulta que como dice su palabra, que sus ovejas nadie las arrebata de su mano. Hace un tiempo tuvo una situación difícil y me dijo, papá, yo necesito que oremos. Entonces ahí yo dije, sí, Señor, yo sé que tú todavía lo tienes ahí. Y él sabe que el cimiento que se le enseñó acerca de la palabra, él sabe que cada vez que tenga una situación difícil, ¿a dónde va a correr? A buscar a Dios, ¿cierto? Y resulta que
Cuando de un momento a otro, no, que me dice mi hija, no, que él está ayunando. Digo yo, sí, me dice, sí, que hoy no va a almorzar que porque está ayunando y está clamándole a Dios. Entonces, yo ahí descanso y le digo, bueno, Señor, trata con él. Yo ya te lo entrego, ya tiene 22 años, tú sabes que le enseñé la palabra, lo llevaba a la iglesia, le enseñé a adorar, le enseñé a leer palabra. Ya lo otro, Señor, ya si él no quiere hacerme caso, entonces trata tú con él. Ya es un muchacho de muy pocas palabras. Yo creo que aquí solamente muy pocos lo conocen, creo que don Elías lo conoce, el mayor. Él habla muy poco. Entonces yo le dije, Señor, yo no cojo más lucha con él, yo te lo entrego. Pero él sí pudo ver un padre que desde que ellos estaban muy pequeños, que yo me quedé con ellos, él pudo ver un padre que comenzó a servirle a Dios, comenzó a buscar a Dios y que con errores y con muchas falencias, pero que siempre estuvo tratando de buscar a Dios. Entonces, en este caso, cuando nosotros comenzamos como padres a guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios, estemos tranquilos que Dios se ocupa de lo otro, muchachos. Amén. Vamos a continuar leyendo. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Continúa. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral, así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Inmediatamente tu descendencia, y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has ¿qué? Obedecido. O sea que un padre que obedece a Dios, ¿qué deja sobre sus hijos? Una bendición, ¿cierto? Una descendencia bendecida. Pues resulta que hay dos cosas. Una cosa es cuando nosotros a nuestros hijos les dejamos una herencia y otra es cuando le dejamos un legado, ¿cierto? Una herencia, yo puedo decir, yo a mi hija le dejé un carro, al otro le dejé una casa, al otro le dejé una moto, ¿cierto? Pero cuando yo le dejo un legado de bendición a mi hijo, un legado es lo que usted deposita en ese hijo, lo que usted siembra en ese hijo, y eso es mucho más importante que una herencia. ¿Por qué? Porque lo que estaba depositando Abraham sobre Isaac y sobre Jacob y sobre toda la descendencia era ¿qué? Bendición. Pero lo más importante era que ese hijo, que Isaac, estaba viendo un padre que obedecía y honraba a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Entonces vamos a leer, vamos al otro por favor. Vamos a leer la otra generación. Vamos a ver lo que dice en Génesis 26:2. Dice, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo. Ahora, ¿quién era Isaac? El hijo de Abraham, ¿cierto? Vamos a ver qué continúa pasando con la vida de Isaac. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente ¿a quién? A Abraham tu padre. O sea que cuando Dios le dice a Abraham,
yo te voy a bendecir. Esa bendición continuaba esa generación. ¿Por qué continuaba? Porque Isaac también obedecía a Dios. ¿Y por qué era que lo obedecía? Porque se acostumbró desde chiquito, desde pequeño, y a medida que fue creciendo, a ver un padre que honraba y que obedecía ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Vamos a continuar leyendo. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo haré esto porque Abraham me escuchó y ¿qué? Y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. ¿Sí? ¿Falta uno? No. Entonces, ¿qué nos está enseñando Dios? Que nosotros como padres, si queremos ver el fruto de hijos que obedezcan a Dios, que nos honren a nosotros como padres, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Nosotros obedecer ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Si nosotros somos padres que doblamos rodillas, que oramos, que venimos a la iglesia, que salimos a evangelizar, que predicamos a los vecinos, nuestros hijos comienzan a ver eso. Y créanme que los frutos se van a ver. ¿Cuántos lo creen? Una sola lo creyó. Los demás no lo creyeron. Yo creo que si esta generación de padres que están aquí comenzamos a doblar rodillas y comenzamos a glorificar el nombre del Señor y a obedecer, nuestros hijos también lo van a hacer. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que si esos hijos, esta generación de jóvenes que se está levantando ahora, esta generación de jóvenes se comienza a llenar del Señor, va a cambiar a muchos jóvenes allá afuera. No creen, no creen. Yo sí lo creo, yo creo porque yo lo vivo con los jóvenes y yo les digo a ellos, muchachos, si ustedes aprenden a adorar al Señor, a obedecer al Señor, créanme que vamos a ganar muchos jóvenes afuera, pero eso va a ser solamente cuando aprendamos a obedecer al Señor, cuando aprendamos a honrar a nuestros padres. Amén. Hace un tiempo, hace exactamente 8 años, yo hoy en día digo, tengo 6 hijos. Y ahora con el otro chico, que Samuel, que él viene a jóvenes, la hermana Jenny, ¿dónde está la hermana Jenny? Por aquí no está. Ah, sí. La hermana Jenny, justamente, ¿eso fue cuándo, hermana? ¿El domingo? El sábado. Ella se lo encontró por allá y ella no sabía, y ella le estaba evangelizando a un joven. Estábamos hablando de la palabra, entonces yo le dije, él me dijo, hay una señora que también se congrega allá, porque ella me dijo, ¿y usted va a alguna iglesia? Y yo le dije, sí, yo voy a Jesucristo del Camino, y ella me dijo, ay, sí, yo también voy allá. Yo le dije, ¿cómo se llama ella? Y me dijo, ella es así, así, así. Le dije, en el Parque del Ingenio, ya, es la hermana Jenny. Entonces, yo tengo 6 hijos y ahora me llega este chico, 7 hijos, pero antes de yo casarme con mi esposa, me falleció una hija, la mayor. Hoy en día tendría 24 años. A esta fecha tendría 24 años mi hija. En octubre cumpliría los 24. Resulta que mi hija, les cuento este testimonio para que vean lo que Dios hace cuando uno comienza a buscar a Dios, cuando uno comienza a honrarlo y a servirle y a dejarse guiar por Él. Resulta que mi hija nunca vivió conmigo, fue la primera hija que tuve, nunca vivió conmigo, pero cuando tenía 16 años me dijo, papá, tengo problemas con mi mamá, ¿será que yo puedo irme a vivir con usted? Yo le dije, sí, claro, mami. Yo todavía no me había casado con mi esposa, todavía no éramos novios, mejor dicho, ella todavía no me había buscado, no me había enamorado, no me había... Sí, todavía no tenía ese privilegio, todavía, pastor. No, mentira, no. Yo vivía solo con mis 3 hijos y porque la mamá de mis otros 2 hijos había fallecido y la mamá del otro niño, del menor, que estaba como Tiago, se había ido. Entonces yo me quedé solo con los 3 niños y me dice mi hija, papá, ¿será que yo me puedo ir a vivir con usted? Yo le dije, sí, mi amor, véngase a vivir conmigo.
estaba viendo conmigo y yo le dije, lo único que sí le digo es que conmigo tiene que ir a la iglesia. Ah, bueno, sí, papá, pues como que no le cuajaba mucho porque ya no conocía al Señor. Comenzó a ir a la iglesia conmigo y bueno, comenzó a ir aprendiendo del Señor, hasta que llegó un tiempo de encuentro. Y le dije, mami, va a haber un encuentro, le hicimos el preencuentro, fue al encuentro. Para la gloria de Dios, ese día pues se me dio la oportunidad de los bautizos. Y precisamente me tocó bautizar a mi hija. Ella, bueno, comenzó a ir a la iglesia, vino del encuentro, siguió yendo a la iglesia y todo, cuando de un momento a otro tuvo una enfermedad. Se desmayó, empezó a unos mareos, la llevamos al médico y quedó hospitalizada en el departamental. Durante 6 meses mi hija estuvo en el departamental y estuvo en una crisis muy difícil. Resulta que como Dios todo lo hace perfecto, resulta que yo no entendía lo que estaba pasando, no sabía lo que Dios estaba haciendo, pero sí me cuestionaba muchas cosas. Pero comencé a ir allá a visitarla todas las noches, la mamá iba de día, yo iba en las noches, y comenzó Dios a orar de una manera especial en ese lugar. La niña me decía, ve papá, orábamos, yo oraba con mi hija, me decía mi hija, ve papá, es que la señora allá enseguida escuchó que acá orábamos, ¿será que usted puede ir a orar por ella? Yo le dije, ah, sí, claro, mami. Ya luego iba a orar por ella, luego por otro, luego ya eso terminó en una célula. Entonces yo no entendía que Dios estaba usando a mi hija en ese lugar para que la gloria de Dios se derramara en ese lugar. Yo no entendía. Y a veces iba hasta cargado, les confieso, a veces iba hasta cargado porque no crean que es fácil usted trabajar todo el día, luego ir a la iglesia a servir y luego ir para allá. Era agotador. Pero cuando comencé a ver que el grupo de 3 se convirtió en 4, en 6, en 10, en 12, y comenzó eso a llenarse de gente, comencé yo a decir, bueno Señor, yo te doy la gloria porque, pues no sé, la verdad mi hija cada día iba de mal en peor, pero yo veía que Dios se glorificaba en ese lugar, entonces yo decía, bueno Señor, no sé lo que tú estás haciendo, pero sí sé que mi hija, si en ese lugar ella se para, va a ser para darle gloria a tu nombre. Si no lo hace, yo sé que tú vas a hacer algo con esas personas que están aquí. Bueno, el caso es que así fueron pasando los meses, hasta que un día yo estaba en una alborada a las 5 de la mañana, cuando me llamó una de las muchachas, las que yo le hacía la célula, me dijo, don Rolando, véngase rápido, rápido, porque la niña se puso muy mala. Me fui para allá y la niña pues se puso grave. Como en 40 a 50 minutos ya la niña falleció. Para mí fue muy duro porque pues era la hija mía la mayor, aunque no había vivido con ella durante muchos años, pero Dios me permitió el último año y unos meses estar con ella. Entonces yo le decía, Señor, bueno, si mi hija falleció, tú me diste la oportunidad de estar con ella, de presentártela a ti y que tú entras en el corazón de ella. Y eso era lo que me traía alegría a mi corazón, aunque también sentía tristeza, pero yo luego decía, bueno Señor, no sé lo que tú hiciste con esas personas allá, porque no continué yendo allá a ese lugar. Pero luego de un tiempo me encontré en el centro a una señora a la cual yo oraba ahí y me dice, la hija fue la que me encontré, y le digo yo, ¿qué hay de tu mamá? Porque ya le habían cortado una pierna y todo eso. Y me dice, mira, mi mamá falleció, pero mi mamá se fue con el Señor. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que ahora todos en mi casa hacemos célula gracias a eso que usted un día sembró allá. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Así que cuando Dios ve un padre que se entrega por completo al Señor y que comienza a obedecer al Señor, Él también va a permitir que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestros hijos. Amén. Entonces, nuestros hijos, y siempre les digo a los muchachos, ustedes tienen que aprender a obedecer a sus padres. Y más, si sus padres se congregan y conocen de Dios, más todavía. Hablaba en esos días con un hermano y me decía, es que yo soy el pastor, el primer pastor de mi hijo soy yo.
Y es verdad, nosotros como padres tenemos que apropiarnos de eso. Iglesia, nosotros como padres tenemos que apropiarnos de eso. Nosotros somos los primeros pastores de nuestros hijos en nuestro hogar. Ojo, porque es que muchas veces nos pasa como muy fácil y decir, ay, pastor, aquí le traje a mi hijo, pastor, aquí le traje a mi hija, y entonces se los entrego. No, eso también nos pertenece a nosotros, como nos predicaba la pastora el domingo. Elí fue formando a Samuel, pero ¿cómo estaban los hijos de él? Mal, y eso trajo muerte sobre toda esa familia. Pero ¿cómo se levantó Elí? ¿Ve cómo se levantó Samuel? Bien, ¿cierto? Derecho. ¿Por qué? Porque Samuel decidió que obedecer la voz de Dios. Y en esta palabra que Dios nos trae hoy, estamos viendo un hijo que comenzó a obedecer a Dios a través de lo que vio que su papá también lo hacía. ¿Sí o no? ¿Sabe qué me encanta de la historia de Abraham? Y es que yo siempre escuchaba a Abraham como ese padre de la fe y siempre veía ese padre, esa paternidad de Abraham y ese hombre de la fe, pero nunca había visto esa obediencia de Isaac. Porque es que Isaac también me enseña de que, hombre, si yo veo un padre que obedece, pues yo también comienzo a obedecer. Aunque en mi vida yo nunca tuve un padre o una madre que me enseñara la palabra. Y cuando llegué aquí a esta iglesia, nosotros le dijimos, pastora, nosotros venimos de otra iglesia, pero nosotros queremos arrancar de cero. Nosotros entendíamos que nos faltaba muchísimo y nos falta mucho todavía. Pero cuando llegamos aquí, nosotros entendimos y fuimos donde la pastora, nosotros queremos servir, pero queremos arrancar de cero, ¿cierto, pastora? ¿Y saben por qué? Porque cuando uno comienza desde cero y comienza a recibir una paternidad de los pastores, comienza a dejarse guiar por ellos. Aunque yo he sido también cabezoncito con la pastora a veces, y le pido perdón, pastora, porque a veces también, sí, uno también falla. Pero cuando nosotros comenzamos a dejarnos guiar de los pastores, nosotros vamos a recibir la bendición de Dios. Amén. Bueno, yo quiero que se pongan en pie. Y si usted tiene su hijo ahí donde está, abrácelo y ore por él. Padre de los cielos, hoy te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la palabra que tú has puesto en nosotros, amado Rey. Hoy, Señor, entendemos que a través de tu palabra tú nos has enseñado, Señor, que la mayor obediencia primeramente la debemos tener nosotros contigo, Señor, para poder guiar unos hijos en bendición, para poder levantar una generación de jóvenes que te amen, una generación de jóvenes que quieran servirte, obedecerte, honrarte, Señor. Pero primeramente necesitamos ser como ese Abraham, Señor. Necesitamos ser obedientes como Abraham. Necesitamos comenzar a caminar contigo, Señor. Así que si tú tienes a tu hijo ahí, comienza a orar por él. Y dile, hijo mío, te pido perdón porque quizás no he sido ese padre modelo. No he sido ese padre que te ha enseñado la palabra del Señor. Pero hoy decide comenzar a servirle a Dios. Decide comenzar a caminar con el Señor. Decide comenzar a dejarte guiar por tus pastores, por tus líderes, por Dios, por la palabra. Porque ser cristiano no es solamente venir a la iglesia. Ser cristiano y ser un padre ejemplar para nuestros hijos es poder nosotros obedecer y honrar a Dios. Así que ahí donde tú estás, si tú no tienes a tu hijo, comienza a orar por ese hijo, para que ese hijo sea de bendición, para que ese hijo se pueda sujetar a ti, para que ese hijo pueda comprender los caminos del Señor. Comienza a presentárselo delante de Dios y dile, Padre, hoy te presento mis hijos, te presento mi generación, para que sean unos jóvenes que te amen, que te honren, que glorifiquen tu nombre, que vivan en santidad. Padre de los cielos, hoy te abrimos nuestro corazón. Hoy bendecimos tu nombre. Hoy bendecimos nuestras vidas, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor.
Gracias, Padre de los cielos. Gracias porque sabemos que en esta noche tú nos has hablado, que en esta noche tú nos has mostrado un hombre que decidió honrarte y bendecirte, que decidió dejar un legado a su hijo Isaac. Y hoy declaramos que esa palabra también es para nosotros, que nosotros vamos a dejar un legado para nuestros hijos, que nosotros vamos a ser hijos de obediencia, así como lo fue tu hijo amado Jesús, que no reprochó nada para ir a la cruz del Calvario a causa de nosotros, Señor. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Levántele el mejor de los aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Y aquí tenemos uno de sus hijos. Y acá ya está el otro pequeño. Este niño es una bendición en este lugar. Para el grupo de alabanza lo aman, ¿no? Todos lo aman, ¿sí o no, muchachos? Es un apoyo grande en el grupo de alabanza. ¿Y cómo se siente, papi? Bien, feliz ¿Sí? de servir a Dios. ¿Cuántos años tiene? 13 años. 13, muchachos. Usted lo vieran como es de fiel con Dios. Nosotros nos quedamos aterrados de ver la fidelidad de este joven. Qué bueno que sus hijos también entren al grupo de alabanza, que estén en estad, que trabajen para el reino de Dios. Yo creo que te debes sentir muy feliz. Cuéntame ahí, ¿cómo te sientes al ver a tus hijos dentro del ministerio? La verdad, es un orgullo, porque Juan Esteban es un niño que el día domingo, él es el primero que levanta porque él quiere llegar de primero siempre. Y él se desespera porque él siempre quiere estar de primero. Y él nos dice, es que yo tengo que llegar primero porque yo tengo que acomodar todo. Antes de que lleguen ellos, yo tengo que estar acá. Y a él no le importa si tiene que llegar primero, los días que sean, él no le importa. Él siempre quiere estar aquí. Y ahora, otra cosa, él tiene algo muy lindo, y es que él es muy noble. Tiene una nobleza muy grande. Que Dios me lo cuide, me lo guarde, que siempre continúe así. Amén, démosle gloria a Dios por eso. Miren lo bonito que es tener un hogar, parejas que se amen y se quieran, amén. Sí, amén. Qué felicidad, eso es un testimonio para todos nosotros. Miren lo bonito que es tener hijos pegados a Dios, ¿entiende? Pero siempre y cuando la cabeza busque a Dios. Cuando usted busca a Dios, tranquilo, que Dios se encargará de lo demás, amén. 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 Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria y a Dios. honramos esta familia en el nombre de Jesús. Y le decimos a internet, Dios los bendiga, Dios los guarde, y gracias por estar con nosotros. Los esperamos el jueves en Naciendo de Nuevo. El sábado tenemos reunión normal y el domingo 9 y 11 de la mañana. Dios los bendiga, Dios les guarde. Amén.